Elena Morales bajó del autobús con el cabello revuelto por el viento salado y las gafas de sol a medio poner. A sus 48 años, no solía hacer cosas como esta. Escaparse sola a la costa, sin marido, sin planes, sin nada más que una maleta ligera y el deseo urgente de sentir algo distinto. Cádiz la recibió con una brisa cálida y el sonido pausado de las olas, como si la ciudad ya supiera que ella venía a buscar algo que no sabía nombrar. Su marido, Luis, se había quedado en Sevilla, ocupado con reuniones, teléfonos y silencios incómodos. Su relación, aunque estable desde fuera, hacía tiempo que se había transformado en una rutina tibia. No había pasión ni peleas, solo una larga fila de días iguales. Elena no quería engañar a nadie, ni siquiera a sí misma, necesitaba respirar. Eligió una pequeña pensión frente al mar en la playa de la Caleta. El lugar era sencillo, con azulejos antiguos y una terraza compartida con vistas al Atlántico. Fue allí, en la terraza, donde lo vio por primera vez. Dani estaba de espaldas, apoyado sobre la barandilla, con una taza de café entre las manos. Llevaba una camisa blanca de lino arrugada y el pelo castaño recogido en un moño desordenado. Cuando se giró, sus ojos verdes la miraron con una mezcla de curiosidad y tranquilidad. ¿Primera vez en Cádiz?, preguntó, con esa sonrisa que no busca impresionar, sino simplemente conectar. Primera vez sola, respondió ella, dejando escapar una risa suave, casi tímida. Así empezó todo. En los días siguientes, se cruzaron por casualidad varias veces. En el mercado de abastos, en el paseo marítimo, en una pequeña librería donde elogiaba un poemario de Lorca. Descubrieron que ambos eran de Sevilla. Que él estudiaba filosofía y trabajaba por las tardes como barista en una cafetería bohemia del centro. Que le gustaba el mar tanto como a ella, aunque decía que nunca había tenido una figura paterna que le enseñara a nadar bien. Las conversaciones eran ligeras, pero había algo más debajo. Un pulso silencioso que los arrastraba sin que ninguno quisiera detenerlo. Elena se sentía viva de nuevo. Había algo en la forma en que Dani la miraba, sin juicio, sin expectativas, que le devolvía una parte de sí misma que creía perdida. Una tarde, caminaron juntos hasta la punta del Espigón, justo cuando el sol se escondía en el horizonte. El silencio entre ellos no era incómodo, era un espacio cálido, lleno de lo que no se decía. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, dijo Dani, mientras se sentaban en las rocas. Que somos del mismo sitio y nunca nos habíamos cruzado. Sevilla es grande, y a veces las personas viven en mundos distintos sin saberlo, respondió ella, mirándolo de reojo. Mi madre siempre decía eso. Que yo vivía en un mundo sin padre. Nunca lo conocí. Ella nunca me contó demasiado, solo que era alguien de quien no valía la pena hablar. Elena sintió un escalofrío leve. Algo en esa frase le removió una inquietud antigua, como una llave que casi encaja en una cerradura que había ignorado durante años. Sonrió con suavidad, pero su mente ya había empezado a hacer preguntas que no quería formular. Se despidieron con un abrazo largo, de esos que no son solo de cortesía. De esos que se quedan pegados al cuerpo. Esa noche, Elena volvió a la habitación. Se tumbó en la cama, cogió el móvil y abrió una vieja foto de Luis. Era de cuando él tenía 20 y tantos, recién habían empezado a salir. Lo miró detenidamente, y por un instante fugaz, el reflejo de sus ojos le pareció peligrosamente familiar. Elena volvió a Sevilla con la maleta llena de ropa salada y pensamientos aún más turbios. El mar de Cádiz había despertado en ella algo que no podía apagar tan fácilmente. Días después de despedirse de Dani, él le escribió. Un mensaje simple, sin presión. ¿Te apetecería un café algún día de estos? Me gustaría seguir charlando contigo. Ella dudó. No por falta de ganas, sino porque algo en el fondo de su pecho le gritaba que aquel encuentro no debía repetirse. Pero también estaba esa otra voz, más baja, más íntima, que pedía volver a ver esos ojos verdes que la habían desarmado. Finalmente, dijo que sí. Quedaron en una cafetería en el barrio de la Macarena, tranquila y discreta. No esperaba verte tan pronto, dijo Dani con esa sonrisa limpia que parecía cortar la culpa. Yo tampoco. Pero, aquí estamos, respondió ella,
tratando de mantener la compostura. Elena supo desde el primer sorbo que aquello no era un simple café. Era una puerta que estaba a punto de abrirse del todo. Hablaron de cosas cotidianas, de libros, del otoño que se acercaba, hasta que Dani mencionó que vivía con su madre en San Bernardo. ¿San Bernardo?, preguntó Elena, frunciendo el ceño. Sí, desde que nací. Es curioso, ¿no? Mi madre dice que por aquí vivió una historia que nunca quiso contar. Supongo que todos tenemos nuestras cicatrices familiares. El corazón de Elena dio un vuelco silencioso. Al volver a casa, se encontró con su amiga de toda la vida, Ana, quien había pasado a dejarle unas revistas y cotilleos. ¿Y tú qué tal en Cádiz?, preguntó Ana mientras hojeaba su móvil. Elena, distraída, deslizó sin querer una foto reciente de Dani. Ana detuvo el movimiento con el dedo. ¿Quién es este? Un chico que conocí en la playa. ¿Por? Ana alzó las cejas. Se parece muchísimo a un chaval que vi hace años. ¿Sabías que tu marido, Luis, tuvo un romance con una mujer de San Bernabé hace, no sé, 25 años? Fue todo un escándalo. Creo que la mujer se llamaba Inés o algo así. Elena sintió cómo se le helaba la sangre. El aire de la habitación cambió de temperatura. Esa noche no durmió. Se levantó a las 3 de la madrugada y fue al despacho de Luis. Abrió la vieja caja metálica donde él guardaba papeles antiguos. Entre recibos, contratos y postales olvidadas, encontró una transferencia bancaria de hace más de 20 años. A nombre de Inés García. Concepto: apoyo mensual. No había explicación, solo números y fechas. Fechas que coincidían con el nacimiento de Dani, si su cálculo no fallaba. Elena se sentó en el suelo, con la hoja en la mano, temblando. No sabía cómo enfrentarse a Luis. ¿Y si preguntaba y él lo negaba? ¿Y si lo confirmaba? Las piezas empezaban a encajar de forma peligrosa. La mirada de Dani, su edad, el barrio, la madre, la falta de figura paterna. Y ese lazo invisible que ella había sentido desde el primer momento. Se miró en el espejo del pasillo. No era solo la culpa lo que le pesaba en los hombros. Era el vértigo de una verdad que podía destruir todo lo que conocía. Elena llevaba días rondando la calle estrecha del barrio San Bernardo, buscando un momento que no sabía cómo provocar. Al final, no hizo falta inventar una excusa. El destino se le adelantó. Se cruzó con Inés justo saliendo de una pequeña panadería. Llevaba una bolsa con una barra de pan y unos tomates. El mismo rostro sereno que Elena recordaba vagamente de una fiesta lejana, donde alguien la había saludado sin importancia. Entonces no supo quién era. Ahora, la conexión la quemaba por dentro. «Perdona, ¿nos conocemos?», preguntó Elena, acercándose con una sonrisa forzada. «No lo sé, tal vez de alguna reunión. Soy Inés. ¿Y tú?». «Elena. Vivo cerca. Te he visto con Dani algunas veces. Es tu hijo, ¿verdad?». «Sí», respondió Inés con una ternura inmediata. «Mi vida entera». Pasearon juntas hasta un banco bajo la sombra de un naranjo. La conversación fue fluyendo entre frases amables y recuerdos vagos. Inés no sospechaba nada. ¿Y su padre?, preguntó Elena con falsa inocencia. Inés bajó la mirada. Fue alguien importante. Alguien que me hizo creer, durante un corto tiempo, que lo imposible era posible. Pero se marchó. No supo nunca que yo estaba embarazada. Me pareció lo mejor. Él ya tenía otra vida comenzada, y yo no quise destruirla. Elena se quedó en silencio. Tragó con dificultad. Inés no lo dijo, pero lo dijo todo. Ese mismo día, al atardecer, Elena se sentó frente a su marido. Luis estaba repasando correos en su portátil. No levantó la vista hasta que oyó su voz, baja pero firme. «¿Quién es Inés García?». Luis parpadeó. El gesto de sorpresa no duró más de un segundo, pero fue suficiente. «¿Dónde la has visto?». «Eso no importa». «¿Tuviste algo con ella?». Luis cerró el portátil. Respiró hondo. Su mirada no era defensiva, sino resignada. «Fue antes de ti, Elena. Éramos jóvenes. No sabía que ella tuvo un hijo. Nunca me lo dijo. Y cuando lo sospeché, ya estábamos tú y yo. ¿Y si te digo que ese hijo se llama Damián? ¿Que tiene 25 años?
Que he hablado con él, he compartido días con él, sin saber quién era. Luis no supo qué decir. El silencio fue más brutal que cualquier grito. Elena se levantó. Sentía el corazón tan pesado que apenas podía respirar. Se encerró en su habitación durante 3 días. No contestó mensajes. No atendió llamadas. Ni siquiera las de Dani. Los sentimientos eran un caos: culpa, rabia, tristeza, deseo, confusión. ¿Cómo podía mirarlo igual después de saber que era hijo del hombre con quien compartía la vida? ¿Cómo podía borrar todo lo que sintió en Cádiz? ¿Por qué lo sintió? Intensamente. El mundo se había torcido. Y ella no sabía cómo enderezarlo. Una tarde, alguien llamó a la puerta. Elena miró por la mirilla. Era Dani. Abrió. Él la observó con los mismos ojos que la enamoraron, pero ahora cargaban un peso distinto. Ya lo sé todo, dijo él, sin rodeos. Mi madre me lo contó. Después de que tú la visitaras, empezó a recordar cosas. Me habló de un hombre. De una historia. Yo investigué. Elena lo miraba en silencio, con los labios entreabiertos. Y entonces entendí muchas cosas, continuó Dani. ¿Por qué te sentías rara? ¿Por qué te alejaste? Pero hay algo que necesito saber. Se acercó un paso más. Su voz bajó hasta ser apenas un susurro. ¿Qué significó todo eso para ti? Elena parpadeó. En sus ojos se agolpaban lágrimas que no terminaban de caer. Quiso responder. Pero no pudo. Porque ni siquiera ella sabía cómo nombrar lo que sintió, lo que aún sentía. Y mientras el sol de la tarde teñía de rojo las paredes del pasillo, el silencio entre ellos se convirtió en una nueva pregunta que ninguno se atrevía a romper. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.